Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una cosa muy buena y muy grande es cuando realmente podemos entender lo que Dios ha preparado para cada uno y poderlo llevarlo adelante. Vos sabés que hay algo que el apóstol Pablo dice allí en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14, que nos habla de una carrera, pero llegando a la meta. Y es una declaración que él hace realmente a los filipenses. Dice, no, dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extendiéndome a lo que queda, que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago, mirá lo que dice el apóstol Pablo, después de todo lo que vivió, después de todo lo que pasó, dice, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Hay una cosa que precisamente el Espíritu Santo nos dice en esta palabra, que realmente el hombre tiene que dejar de ser memoriesto, de tener memoria, dice algunos memoriosos, pero bueno, pero siempre estamos recordando. Lo bueno es poder recordar de dónde nos sacó Dios y dónde nos está llevando y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque lo que queda atrás es un pasado, es una historia, es de donde el Señor me sacó y de donde no quiero volver. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios sigue insistiendo en recordar el pasado y vivir conforme vivió el pasado? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué pasa? Que nosotros no podemos vivir del pasado, tenemos que vivir el presente teniendo una visión sobre el futuro, que es allí en la presencia de Dios. Y ¿sabe qué pasa? Que a veces no logramos captar la onda de Dios por la cual Él nos llamó para estar en su presencia y nos dio la salvación para que nosotros podamos transitar mientras que estuviésemos en esta tierra haciendo lo que Él quiere que estemos haciendo para que podamos realmente glorificar su nombre, que es ser esas personas reconciliadoras, como así fue alguien para conmigo, como para con vos, que te llevó a reconciliarte con nuestro Padre Celestial. Vos sabés que la creación entera tiene que reconciliarse con Dios. Tiene, ahora, que se produzca es otro tema. Vos sabemos perfectamente bien que no todos son realmente para recibir la salvación, porque alguno va a quedar. Pero sabemos que nos dice en una parte de la Escritura que el remanente salvo es muy pequeño. No sabemos a lo que se relaciona a Dios como pequeño, pero sí una cosa es que Dios nos está pidiendo hoy en día que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, debe que olvidarse ciertamente de lo que pasó en nuestras vidas. ¿Para qué? Para proseguir hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y realmente eso es la base fundamental. Pero vos sabés que para eso, y que para que esto pueda llegar a sucederse, tiene que haber en la iglesia dos ingredientes muy fundamentales. ¿Por qué? Porque necesitamos tener dos propiedades, dos elementos muy importantes que todo corredor, para poder llegar a la meta, debe de tener. Por supuesto, cada uno en su disciplina se va desarrollando, pero en nosotros, en la carrera que hacemos, que es espiritual, para el premio que vamos a tener, que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, debemos de proseguir hacia adelante, mirando la meta, mirando la salvación. Y esa meta que llega allí, esa carrera que vamos corriendo hasta ahora,
nosotros debemos tener dos elementos importantísimos para poder lograr llegar a la meta, y que mientras tanto podamos cumplir con el propósito de Dios, y que mientras que nosotros desarrollamos esos dos elementos, desarrollarlo, ¿por qué? Porque es un ejercicio. ¿Por qué? Porque para ser una persona con una buena musculatura, para ser una persona con muchas capacidades para jugar un deporte, muchas personas para desarrollar una capacidad intelectual, se necesita un cierto ejercicio. Si bien ya estamos con el propósito de Dios establecido desde el vientre de nuestra madre, pero ¿qué pasa? Cuando crecemos vamos a tener que ir practicando para desarrollar, y esas dos cualidades es sumamente importantísima que la empecemos a desarrollar para correr esta carrera que tenemos por delante, y que realmente tenemos que llegar a la meta, no tenemos que claudicar en ningún momento, pero debemos de hacer ese ejercicio previo para que realmente el Todopoderoso, nuestro Creador, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea glorificado, y realmente Él nos pueda bendecir, nos pueda dar ese premio, nos pueda y vos sabés que en la medida que nosotros vamos transcurriendo, Él nos va recompensando por el trabajo que vamos haciendo. Y eso es lo más bueno que nos puede llegar a suceder a todos, porque realmente eso nos está diciendo que estamos viviendo esa vida nueva en Cristo Jesús. Y vos sabés que la iglesia es la que tiene una misión por delante que desarrollar, que es que llevar a la reconciliación de la humanidad con Dios, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque realmente esa es la tarea. Jesucristo allí en la cruz nos reconcilió con el Padre, tomó el pecado de la humanidad, se lo llevó a la cruz, murió como más pecador, y eso lo llevó hasta lo más profundo de los infiernos, y lo dejó depositado allí, y nos dio la libertad, nos dio la liberación del pecado en el cual estábamos sujetos, muertos, y para que todo aquel que pudiera creer en Él pudiera tener salvación y vida eterna, y que podamos llegar en el momento que necesitemos a la presencia de nuestro Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, cuando cometemos error, y decirle: papá, perdóname, en el nombre de Jesús de Nazaret me equivoqué, cometí esta falta, cometí este error. ¿Por qué? Porque yo debo de estar sacándome todo ese peso que me asedia para poder correr más liviano y poder estar desarrollando esos dos elementos fundamentales que necesitamos, en el cual vamos a ver hoy, y que te lo voy tirando para que lo vayas viendo y meditando, y ya te vayas haciendo una idea de realmente cuáles son esos dos elementos tan importantes que debemos desarrollar y que nos cuesta. Dos, el primero es ser justo y el segundo es ser piadoso. Vos sabés que cuando desarrollamos esas dos cualidades nos vamos aligerando tanto y vamos siendo recompensados por parte de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y no nos damos cuenta que Él va respondiendo sin que nosotros le estemos pidiendo lo que estamos necesitando. Y eso es lo que la Iglesia de Jesucristo debe vivir, esas esferas espirituales en esta tierra, en este cuerpo, porque Dios nos bendice acá en la tierra y acá en este cuerpo, porque realmente hay una tarea que debemos estar haciendo. Y como un buen empleador, no va a dejar a ninguno de sus trabajadores, a ninguno de sus obreros, sin darle la paga correspondiente, que es proveerle de todas las necesidades que tenga para que vaya transcurriendo esta carrera hacia llegar hacia esa meta. Y vos sabés que no queda excluida tu tarea laboral, porque forma parte del diseño de Dios. Por eso que te capacitó en la profesión que estás desarrollando, en el trabajo que estás haciendo. Pero si yo soy meramente un empleado, sí, pero no sos un cualquier empleado. Y no, pero soy uno del montón, pero no sos cualquiera del montón. Sos el Hijo de Dios que está pisando en ese lugar bajo la influencia del Espíritu Santo, y sos un sacerdote en ese lugar. Y lo tenés que tener bien claro. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, juntamente con el resto del cuerpo, son los que determinan los futuros y los destinos de esta humanidad terrenal. ¿Por qué? Porque todo
previamente se determina y se decreta espiritualmente para que lo natural y carnal se sometan y puedan obedecer a Dios. Y esa es nuestra función. Y como iglesia debemos de funcionar de esa manera para que realmente estemos bien sólidos, bien firmes, bien posicionados sobre quién soy y de dónde vine. Por eso que me dice, olvidándome, ciertamente todo lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Y vos sabés que en muchas de las cargas que tenemos es que no dejamos el pasado. Vivimos constantemente. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando nosotros recordamos el pasado, estamos elaborando el presente. Y cuando nosotros estamos elaborando el presente, estamos determinando nuestro futuro cuál es. Entonces no nos podemos quejar mañana del día que vamos a tener si hoy estuve cimentando el día de hoy y llegué al fin del día de hoy con una rutina determinada. Por lo tanto, mi mañana ya lo tengo determinado cómo va a ser. No va a haber un acto de magia tan tremendo. ¿Por qué? Porque conforme yo edifiqué el presente, va a ser mi futuro. ¿Por qué? Porque mañana voy a reaccionar de mi manera. Porque estoy obstinado. Ahora, ¿cuánto va a cambiar si yo termino mi día de hoy, mi presente, pensando en el futuro, que va a ser el futuro que voy a querer mañana? Por lo tanto, voy a terminar el día de hoy buscando el nombre del Señor Jesucristo y buscando a nuestro Padre Celestial para que me siga renovando y fortaleciendo y poniendo los ojos en Él para que yo pueda lograr y realmente para que mañana pueda ser una persona más justa y más piadosa. Porque no lo vamos a determinar en un día lograr hacerlo. Nos va a llevar un tiempo y eso lo tenemos que ir ejercitando todos los días. Todos los días tenemos que agarrar la pesa para generar un buen estado, y de un lado va a tener una pesa justo y del otro lado va a ser una pesa piadoso, y la voy a tener que trabar y forjar este cuerpo para poder ir corriendo esta carrera en la cual me va a llevar a llegar a la meta. Por eso que realmente hoy vamos a estar viendo que realmente la bendición tan grande que Dios nos ha preparado desde antemano para que la podamos vivir hoy. Por eso que Él preparó un pasado para que vivamos un presente, para que podamos lograr llegar a un futuro. ¿Y saber con nuestro futuro? Es estar en la presencia de Dios. Es la salvación en la cual Jesucristo nos regaló cuando Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por hoy y por mí, para que realmente podamos caminar generando este físico de justo y piadoso para poder llegar a tener las bendiciones que realmente Él preparó para mí y para mi casa. ¿Por qué? Porque Él ha determinado que yo y mi casa le podemos servir a Él y servirle con gozo, con alegría, con paz, con tranquilidad, con seguridad, con confianza, de que todas las cosas en las cuales voy a necesitar están ya provistas por mi Padre Celestial, porque Él es el que le da la paga a sus obreros y le da una buena paga, porque en su palabra dice que el obrero es digno de su salario, es porque Él paga un salario digno a cada uno de los cuales estamos trabajando. Y eso lo debo de hacer. Porque a veces queremos que Dios nos bendiga, queremos que nos aumenten el sueldo, queremos tener prosperidad acá, prosperidad allá, pero resulta que el obrero está muy de capa caída y no está desarrollando las funciones que Él ha preparado. Es fácil determinar, decir, pero Dios no me escucha las oraciones, pero Dios ¿cuándo me va a responder? ¿Sabe qué? Estamos en tiempo de dar vuelta a la historia de la cual estamos viendo, porque en el tiempo que estamos, la iglesia se tiene que parar firme, estar en un mismo sentir y un mismo parecer, para realmente ser esas personas justas y piadosas, para que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret sea hecho y la sociedad pueda ver lo justo y lo piadoso que es la iglesia, pero que está ejerciendo su autoridad, porque todo lo que determina la iglesia va a ser hecho. Y este mundo, este sistema se va a tener que poner bajo las autoridades del reino de Dios, para que realmente estén sujetos y se puedan hacer todas las cosas que Dios ya ha determinado que deben estar haciendo. Solamente que yo, vos
y todo el resto que formamos la Iglesia de Jesucristo, debemos de estar firme, consolidado con nuestro Señor Jesucristo y desarrollar estas dos y grandes cualidades que Dios nos ha determinado. ¿Por qué? Porque Él quiere que en casa, donde nosotros desarrollamos las intimidades, quiere que sea algo fortalecido para que cuando salgamos afuera demos ese golpe estratégico y poderoso de parte de Dios, influenciado por el Espíritu Santo, y ahí veremos la gloria de Dios y todo el resto se va a estar dando vuelta. Es algo que la iglesia a veces no ha llegado a ver el potencial que tiene. A veces nos quedamos y nos conformamos con un gloria a Dios y una algarabía de aquella, y qué hermoso, emocionalmente lo vemos realmente, uy, qué bendición, cómo se vio la presencia de Dios, bla, bla. Pero ¿sabe la presencia de Dios cuando la vemos? Que cuando nosotros oramos por los enfermos son sanados. Cuando impartimos una palabra de autoridad y el mundo se activa conforme a esa palabra de actividad. Cuando el diablo se queda sujeto bajo las plantas de la iglesia, de los pies de la iglesia, ahí vemos el poder de Dios y la unción de Dios y la iglesia y está manifestado por el Espíritu Santo, y ahí vemos que todas las cosas se quedan bajo el régimen del reino de los cielos. Mi amado, es tiempo de dar una vuelta de tuerca y enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos hoy, porque hoy es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios y el mundo lo está esperando. Te acompaño a escuchar una melodía de adoración ante nuestro Padre Celestial para que vaya preparando nuestro corazón, para que podamos recibir más la palabra de Dios y nos vaya hablando a nuestro corazón para que Él sea glorificado y honrado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que me cambies, ven y sana todo en mí. Te anhelo más que nunca. Ven Espíritu y haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Estoy dispuesto a que me cambies, ven y sana todo en mí. Te anhelo más que nunca, ven Espíritu y haz tu obra en mí. Soy imperfecto, no tengo fuerzas. Necesito más de ti. Me siento débil, me encuentro frágil. Ven y sopla sobre mí. Sin ti no existiría, sin ti jamás podría. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Estoy dispuesto a que me cambies, ven y sana todo en mí. Te anhelo más que nunca, ven Espíritu y haz tu obra en mí. Perfecto, no tengo fuerzas, necesito más de ti. Me siento débil,
encuentro frágil. Ven y sopla sobre mí, sí. Sin ti no existiría, sin ti jamás podría. Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Estoy dispuesto a que me cambies, ven y sana todo en mí. Te anhelo más que nunca, ven Espíritu y haz tu obra en mí, sí. Ven Espíritu y haz tu obra en mí. Ven Espíritu y haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mi corazón. Vos sabés que Dios quiere hacer la obra en uno. Así lo ha determinado. Es el deseo que Dios haga su obra divina en mí. Como escuchábamos esta adoración y realmente nos llena nuestro espíritu de escuchar y adorar a nuestro Padre Celestial. Pero vos sabés que hay una consigna de parte de nuestro Dios que ha determinado para sus hijos y su familia, porque por esa razón pagó ese precio tan caro Jesucristo allí en la cruz, para que realmente las familias enteras sean familias adoradoras, son familias que le adoran a Dios en espíritu y en verdad, pero debemos de insertar en nuestro sistema inmunológico, espiritual, es la piedad y ser justo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios justo y piadoso. Y realmente nuestro Señor Jesucristo, en esa justicia, en ese ser justo y piadoso, fue a parar a la cruz para recuperarnos, para recuperarte. Porque realmente en la casa de lo justo y piadoso se levanta una tremenda y poderosa unción de parte de Dios, y esa casa realmente se va a hacer una casa que va a estar la presencia divina, la presencia de nuestro Padre Celestial, eso que va a estar envolviendo, va a parecer que hay una nube, que el cielo está. No es algo ficticio, algo imaginario, es algo espiritual, que Dios quiere que eso acontezca en mi casa. Que dejemos las niñerías, que dejemos de vivir esa vida naturalizada, que te lo dije, que no te lo dije, esa vida de como dije anteriormente, mirando hacia atrás, sino mirando hacia adelante, hacia lo que viene, para llegar a la meta, olvidándome realmente lo que sucedió hace 5 minutos, olvidándome lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque lo bueno está por delante y yo no me lo quiero perder, pero si yo voy constantemente mirando hacia atrás, me va a tocar el día de mañana que todavía voy a estar mirando para atrás. Pero ¿sabe qué? En el nombre de Jesucristo revierto esa situación y sale ese espíritu de dejadez, del pasado, y en el nombre de Jesús Nazaret sos impulsado como saeta hacia el futuro, hacia el mañana, hacia lo que Dios ha preparado para que corra esta carrera realmente con esa piedad y ese ser justo, y que realmente saber que en esas cualidades se está generando un hogar donde la presencia de nuestro Dios va a estar en ese lugar y todas las cosas van a ser modificadas por el poder de Dios. Hay situaciones que tenemos que cambiar, pero hay ejemplos en los cuales personas que han sido tratadas por el Espíritu de Dios
y han sido modificados sus estructuras, que han logrado cosas tremendas y grandísimas. Vos sabés que hay un varón allí en el tiempo cuando nació Jesucristo, cuando nació Jesús. Está relatado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25, que dice lo siguiente: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Este hombre había llegado a grande, y él seguía esperando que iba a llegar el Salvador. Él esperaba la consolación de su pueblo, de Israel. Él esperaba ansioso en su corazón, porque qué justo no anhela la consolación para el prójimo. Qué piadoso no actúa esperando con misericordia que el mundo pueda ver el amor de Dios y vivir en una sociedad justa, en una sociedad piadosa, en la cual llora con el que llora y se alegra con el que se alegra. Y que realmente la corrupción retroceda, porque a veces hasta el punto que ha llegado la corrupción, que está jugando con el ser humano, por supuesto, es la materia prima de la corrupción, es oprimir al justo para poder sacar las retribuciones. Y el justo es el ser humano, en el cual Dios pagó un precio, pero ese espíritu de corrupción que quiere estrangular al justo, que quiere estrangular a la humanidad para sacar sus propios beneficios, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, eso retrocede, porque no va a seguir jugando más con el ser humano, ni oprimiéndolo con la salud, ni con el trabajo, ni con nada. ¿Por qué? Porque la iglesia se va a despertar y se va a parar como ese gigante y va a decir: basta, en el nombre de Jesús de Nazaret, a partir de ahora la palabra de Dios y los principios espirituales se van a determinar, y nuestra sociedad se va a manejar con los principios espirituales de Dios, porque la sociedad cree en Dios y en Jesucristo. Por eso que este hombre anhelaba, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vos fíjate que la historia nos muestra que realmente, fíjate hasta qué punto él estaba esperando, y no sabía qué esperar, estaba esperando la consolación, estaba esperando al Mesías. Vos fíjate que cuando Jesús nació, podemos ver la historia ahí en el capítulo 2, versículo 25 en adelante. Dice que en el versículo 27, que movido por el Espíritu Santo, él fue al templo un día. Dice: bueno, voy a ir al templo. Y justo ese día era el día en el cual iba a ir José, María y Jesús, siendo un bebé, porque realmente la ley decía que había que ir a pagar los tributos, la ofrenda, de los cuales tenían que llevar por los niños para presentarlo, y eran precisamente después de los 40 días que había nacido, porque la mujer todavía en ese periodo estaba inmunda, entonces no podía entrar al templo. Y este hombre ese día fue. Ve aquí, vos fíjate que allí en el versículo 27 dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en los brazos y bendijo diciendo: ahora, dijo, ahora, vos fíjate su ser justo y piadoso. Me imagino cómo habrá tomado en su brazo a ese bebé y dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Como que le hablaba al bebé, pero le estaba hablando a Dios. Estaba hablándole al bebé, que era Jesús, pero le estaba diciendo: Señor, despide a tu siervo. Porque él estaba viendo en el bebé lo que todavía el pueblo de Jerusalén no había visto quién era, simplemente había visto que era el hijo de José y de María, pero no habían visto quién era realmente,
que era el Salvador que había enviado Dios al mundo. Y dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y a quién estaba mirando? Al bebé. O sea que un hombre justo y piadoso es un hombre que está dispuesto a profetizar y a llevar adelante el mandato de parte de Dios. O fíjate cuando la iglesia se mueve siendo justa y piadosa, está presta para profetizar lo que Dios ha determinado para cada momento. Una iglesia justa y piadosa va a ser la que va a hacer los cambios contundentes, y realmente eso es lo que Jesucristo está intercediendo ante el Padre, para que realmente la iglesia se levante, y esa iglesia justa, piadosa, que es la que ha traído la salvación a la humanidad a través del Espíritu Santo moviéndose. Y dice a continuación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación de los gentiles y gloria de todo tu pueblo Israel. Y por supuesto que José y María lo miraban y se maravillaba de lo que este varón justo y piadoso, que todos lo conocían, de que él era así, justo y piadoso, y se maravillaban de lo que decían del bebé. Pero realmente estaba diciendo quién era él, que era el Salvador. Algunos lo habrán entendido, otros no lo habrán entendido, pero vos fíjate hasta el punto que lo lleva realmente a lo que Dios quiere que un hombre, una mujer justo y piadosa, las cosas que Dios puede llegar a hacer, y sabe que eso va a repercutir en mi hogar, donde realmente la presencia de Dios va a ser la que va a invadir, y vas a ir por consecuencia, va a estar saliendo por las ventanas, por las aberturas, esa luz de Cristo, que es la salvación para la humanidad. ¿A quién tiene que reflejarse la humanidad? Se tiene que reflejar en mí y en vos. Y eso es lo que tenemos que estar forjando. Tenemos que estar forjando. No es que ya está hecho porque tenemos salvación. No, es un trabajo, es un ejercicio cotidiano que tenemos que ir desarrollando, y realmente sin mirar atrás, mirando hacia la meta, mirando hacia arriba, no mirando las circunstancias socioeconómicas que vivimos, no mirando la pestilencia que anda dando vuelta, castigando y oprimiendo a la humanidad. No mirando, sino levantando los ojos hacia nuestro Señor Jesucristo, mirando hacia la meta, mirando a donde está mi horizonte, que es la salvación. Y realmente este hombre vio, y la iglesia puede estar viendo y decretando a esta sociedad: he aquí que ha venido la salvación a esta humanidad. Jesucristo murió y resucitó para que todos aquellos que puedan creer puedan tener salvación y vida eterna. Y esto a nosotros nos produce una tremenda y grandísima bendición y gozo en el corazón, para que realmente estas cosas acontezcan. Esto anhelo, es mi anhelo, el anhelo de toda la iglesia de Jesucristo tiene que ser inmovilizarnos, no mirar a los costados, terminar de, como dije en programas anteriores, de jugar a la iglesia a ver quién hace mejores cosas que no, o quién tiene mejores revelaciones. No, acá la revelación la da el Espíritu Santo a cada uno conforme lo que Él quiere hacer con cada uno, y gloria a Dios por lo que cada uno de los pastores que está dentro de una sociedad hace, lo que el Espíritu Santo le impulsa a hacer, para que realmente puedan caerse las cadenas, romperse las ataduras, traer liberación a los oprimidos, predicar el año nuevo y agradable de nuestro Señor, a predicar la salvación, contar las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo, y a Él darle la gloria y la honra, porque no pasa todo por una algarabía que podemos hacer dentro del templo, que si estamos de fiesta, nos deleitamos y nos tomamos un día o 2 días o 3 días o 4 días o 5 días a la semana y lo hacemos, y gloria a Dios porque lo hacemos, porque me gusta, porque somos alegres, porque tenemos salvación, y nos deleitamos en esa fiesta
que es celebrar que Cristo vive y resucitó y que realmente hoy yo lo puedo hacer porque me tomo 2, 3 horas, 4 horas para deleitarme en su presencia, danzar, saltar, glorificar, hablarle nuevas lenguas, profetizar, impartir sanidades. Y eso es una fiesta que debemos vivir constantemente y permanentemente. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Pero no podemos olvidarnos de movilizarnos dentro de la sociedad, esa iglesia justa y piadosa. ¿Y sabés cuándo se ve esa iglesia justa y piadosa movilizarse dentro de la sociedad? Cuando vos y yo andamos trabajando, andamos caminando, andamos haciendo mandados, andamos haciendo diligencias que son concernientes a la familia, al trabajo, a las ocupaciones que tenemos, y ahí individualmente se va viendo cada uno en un lugar y cada uno en distintos lugares, y una sociedad se ve invadida por gentes que son parecidas en el desenvolvimiento, porque son gentes que son justas y piadosas, porque son pertenecientes a la iglesia de Jesucristo, que es el Señor justo y piadoso, en el cual pagó ese precio por mí y por toda la humanidad. Y ahí se ve la gloria de Dios resplandecer sobre un lugar. Y ahí es donde la iglesia dice, hasta aquí basta. De aquí en adelante veremos la gloria de Dios en nuestra sociedad. Por lo tanto, nuestras autoridades van a tener que creer o creer que realmente hay un Dios vivo y poderoso. No un Dios que está en el cielo, pero que acá nos tenemos que arreglar entre nosotros. No, es un Dios que Él ha puesto la autoridad, que es la iglesia en cada localidad que está plantada. ¿Para qué? Para que realmente esas autoridades puedan administrar con una buena ética moral y cristiana, administrando todo lo que es de competencia a esa comunidad. Realmente, ¿por qué? Porque no se pueden adueñar de lo que no es suyo, como han tenido por costumbre durante tantos años, pero ¿saben qué? Eso ha sido hasta ahora, porque ahora la iglesia se pone de pie y la iglesia dice, no, acá las condiciones la pone mi Padre Celestial, en la cual la dejó establecido en la Biblia. Por lo tanto, lo que Él ha dejado son sus pensamientos y nosotros somos los propulsores de poner adelante y poner en la actividad cada una de las cosas que Dios nos ha demandado que debemos hacer. Pero para eso debemos de movilizarnos siendo personas justas y piadosas. No quiere decir que ser justo y piadosa tenemos que poner la cabeza sobre la mesa y que nos peguen martillazos. No, eso es estar bajo yugo, bajo dominio del Todopoderoso, de las tinieblas, pero la iglesia no está bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, sino está bajo el dominio del príncipe de la luz, de Jesucristo, de aquel que venció la muerte y de aquel que está en los cielos intercediendo por la iglesia. Mirá, también un hombre justo y piadoso, las cosas que pueden hacer. Allí en Hechos capítulo 22, versículo 12, podemos encontrar otro hombre piadoso, otro ejemplo que nos da el Espíritu Santo de hombres justos y piadosos. Dice entonces, uno llamado Ananía, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. O sea, ¿qué nos lleva a ser una persona justa dentro de nuestra comunidad? ¿Qué nos lleva a ser piadoso dentro de nuestra comunidad? Ser de buen testimonio. Y dice que vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Esto fue un hecho que le pasó al apóstol Pablo cuando era Saulo y había pedido cartas para capturar a los que confesaban que Jesucristo había resucitado. Y le daba duro. Iba con carta de meter preso a todos los que confesaran que Jesucristo había resucitado. Nada más ni nada menos que en el camino a Damasco se encontró con Jesucristo y Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
y se le pareció un resplandor que lo tiró del caballo y quedó ciego. Y aquí que el Espíritu Santo le habló a este varón Ananías, en el cual le dijo que iba a llegar este judío, este Saulo, y que tenía que orar. Y este medio como que le dijo: Señor, pero ¿cómo yo voy a ir si este no anda buscando para meternos presos? Va a venir, se te va a acercar y tú le tienes que orar y él va a recibir las vistas, porque me es instrumento en mis manos entre los gentiles. O sea, vos fíjate hasta qué punto, hasta cuando yo me encuentro con el mismo diablo y saber que por mi testimonio Dios va a hacer ese milagro contundente, va a hacer esa transformación. Y realmente esto es lo que lleva a que realmente mi casa, mi familia, viva con esa tranquilidad y viva con el respaldo de nuestro Padre Celestial. Vuelta al principio, pero para eso debemos haber olvidado el pasado. Debemos dejar de estar recordando y viviendo siempre mirando hacia atrás. Y hacia atrás puede haber sido hace 5 minutos, hace 10 minutos, porque eso es dolor, eso es rencor, eso es amargura, y Jesucristo pagó un precio muy caro para liberarte de eso. Pero si vos viniste a Cristo, Él te perdonó, Él te limpió, Él te sacó, vos reconociste que Él te murió por vos, Él hizo toda esa liberación en tu vida, como lo hizo en la mía, y como lo va a seguir haciendo de ahora en más. Pero simplemente debes tener puestos los ojos en Jesucristo, porque realmente Él ya lo hizo y vos lo tenés que experimentar. Dejá el pasado a un lado y seguí hacia adelante, porque realmente allí está el premio de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué? Van a ocurrir milagros. Dios va a hacer a través tuyo, a través de cada uno de los integrantes del cuerpo de Jesucristo, porque eso fue el diseño de Dios para la iglesia, para que realmente sea ese testimonio en una localidad, no para que sea el testimonio de que somos como somos, que nos pasamos con gloria a Dios y aleluya, y realmente cuando salimos del templo seguimos esa vida de liviandad y no cambiamos nuestro proceder. No. Somos una iglesia transformada por el poder de Dios, y la sangre de Jesucristo, que nos limpió de todo pecado, nos hizo una nueva criatura y vivimos como tales, con un buen testimonio. ¿Por qué ese buen testimonio? Porque donde imponemos mano, sanidades ocurren. Porque donde impartimos una palabra, hechos se producen. Porque ese no es las personas, sino es la iglesia de Jesucristo, que está conducida por el Espíritu Santo, y Él es el que produce el querer como el hacer. ¿Y sabe qué? Y ese va a ser el testimonio. Porque no importa de qué congregación se hizo, no importa quién es el pastor, sí, importa para nosotros y para el reino de Dios, pero digámosle, a nombre de título, importa que la iglesia de Jesucristo está activada, desarrollando los dones y los talentos que Dios ha puesto en cada uno para la gloria y la honra de Él. Como este hombre, con un buen testimonio, hizo el milagro de que Saulo recobrara la vista. ¿Y eso quién lo hace? Y lo hace la iglesia. Es la tarea que la iglesia tiene que estar haciendo. La iglesia es la que Jesucristo pagó ese precio tan caro, y que hoy la conformamos distintas personas que no dejamos de ser esas personas pecadoras, porque estábamos muertos en delito y pecado, y pudimos ver la luz de Cristo, reconocer a Él como nuestro Salvador, y Él nos transformó. Pero si no hay cambio en la iglesia, si no hay contundente convicción en la iglesia, no puede haber un buen testimonio de la iglesia, y no van a poder producirse cambios tampoco en una comunidad,
porque la iglesia no está testimonio. No es con palabra, sino es con hecho. Y los hechos se producen con acción del Espíritu Santo en cada uno de los miembros que conjuntamente en toda la iglesia de Jesucristo, en una comunidad, produce exactamente las mismas cosas porque el mismo Dios, el mismo Jesucristo y el mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. ¿Y eso qué produce? Produce cambios. Produce cambios. Cambios que realmente son asombrosos. Mirá qué cambio asombroso. La historia que pudo vivir Pedro, allí podemos ver la historia de Pedro cuando él estaba en la terraza orando y estuvo en éxtasis y vio unos animales inmundos y Dios le dice, mata y come, y él le dijo, no, ¿cómo voy a matar? Voy a comer cosas inmundas y nunca he llevado comida inmunda a mi boca, porque era un judío de retradición. A pesar de que era discípulo de Jesucristo, era un tremendo religioso atado a las costumbres de la ley, del judaísmo, y no había sido renovado todavía en su mente y en su corazón, porque todavía seguía diciendo, no, si yo no puedo, si nunca comí, ¿cómo voy a comer? ¿Y sabe qué es la religiosidad que nos hace? El estar agarrado a las costumbres, al ser esos religiosos, no, porque mi religión, tu religión nada, tu religión te lleva a desobedecer a Dios y a contender con Dios. Y este varón, lo único que hizo, por su gran y tremenda religión que tenía encima, estaba contendiendo con Dios y le estaba diciendo que a Dios lo que Dios ya sabía, que no necesitaba escucharlo de parte de este humano. Mientras tanto le dijo allí en Cesarea que había un varón que se llamaba Cornelio, que este hombre era un hombre gentil, era un centurión de la compañía llamada La Italiana, era del Imperio Romano, era un militar romano, no tenía nada que ver con los judíos. Pero hoy aquí vos fijate que este hombre era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios. Dice, con toda su casa. ¿Cuántas veces personas incircuncisas son de más testimonio que muchos de los que han y dicen ser hijos de Dios? O mejor dicho, a veces catalogamos una religión como nos conocen como evangélicos, pero ¿sabe qué? Ser evangélico va más allá de ser denominado una religión. Nos han catalogado como la religión evangélica, pero ¿sabe qué? Somos evangélicos porque predicamos el evangelio, porque vivimos el evangelio, porque el evangelio es buenas noticias, porque las buenas noticias es decir que Jesucristo está resucitado, que el Espíritu Santo está en nosotros, que todo lo que invocamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret es hecho, y ese es el evangelio que nosotros practicamos, no la religión evangélica como la tienen rotulada, no, nosotros tenemos que ponernos firmes y realmente saber que no tenemos que tomar el papel de Pedro, que dice, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a matar? Y después viene, resulta que llegan dos soldados a buscarlo, a decirle que el centurión lo estaba esperando en la casa, porque el centurión estaba esperando que llegara él, porque él tenía algo que decirle, dice la Escritura. Y vos fíjate que esto hace a que realmente puedan llegar a suceder cosas tremendas. Y vos fíjate que cuando estos varones llegaron y Pedro dijo, bueno, vamos a ir, y se fue con los dos colaboradores que tenía Pedro para que lo acompañaran, para no ir solo, y resulta que cuando llega a la casa de Cornelio, se encuentra con Cornelio, con toda su familia, con todos los que vivían con él en la casa y con los amigos, porque Cornelio los había invitado diciéndole, va a venir el siervo de Dios y nos va a hablar de Jesucristo. Vos fíjate qué hombre temeroso y piadoso que era, que realmente
era muy notable en el pueblo porque hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y no sabía nada de religión. O sea, tenía una idea, había nacido, le habían sido inculcado por su madre y punto, pero él era un romano. Pero vos fíjate cómo produce cambios contundentes cuando la persona es piadosa. Y piadosa es porque realmente buscamos de Dios. No conozco, no sé nada, pero realmente Dios tiene preparado algo maravilloso para mí. Y lo que le pasó a Cornelio fue eso, porque cuando Jesucristo se le apareció su vida, cuando le apareció su vida es porque Pedro le contó quién era Jesús, qué es lo que había hecho, qué había pasado, cómo había sido crucificado, cómo había resucitado y cómo le había consignado una comisión a cada uno de ellos, y realmente les dijo que el Espíritu Santo venía, y realmente Pedro les contó. Y fue algo sorprendente que pasó, que realmente, que cuando Pedro le contó todas estas cosas, el Espíritu Santo vino y le llenó a todos los que estaban en el lugar. Los dos colaboradores de Pedro los miraban y decían, ¡wow! A los gentiles también vino el Espíritu Santo. Y yo creo que si hubiera sido algún argentino el Espíritu Santo, le decía, ¿qué te parece? ¿Que era para vos solo? No, era para todos los que creían. Vos fíjate, lo ser piadoso, lo ser temeroso de Dios, cómo lo lleva a que realmente el poder divino de Dios, la misma presencia del Espíritu Santo, se manifestase en todo eso. Vos fíjate lo que pasó a ser esa casa tremenda y poderosa de la presencia de Dios, siendo temeroso de Dios y piadoso. Más allá de las ofrendas, más allá de las oraciones, tenía un corazón piadoso. Es lo que tiene que producir la iglesia piadosa y justa, temerosa de Dios, saber que donde se presente y cuenta de las grandezas y las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo produce un estruendo y llena los corazones porque ya Dios lo tiene determinado. Y esas casas son convertidas y son transformadas en la presencia divina de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Eso es algo contundente, es algo que debemos de experimentar cada uno de los integrantes del cuerpo de Jesucristo, los miembros del cuerpo de Jesucristo, para que el conjunto de la iglesia se pueda ver. Vos fijate lo que puede llegar a ser una sociedad donde cada casa, donde está manifestada la presencia divina de Dios, por la misma actitud de justo y temeroso de Dios y piadoso, en toda una gran sociedad. ¿Cómo se va a producir esa influencia? Porque Dios nos hizo esos agentes de influencia hacia aquellos que tienen que reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y Dios nos premia abundantemente cuando nos ponemos a hacer esa tarea. Nos tiene un resguardo contundente, mi amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, medita y ponete en marcha. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. Quizás ese Cornelio que estás buscando de Dios, que nunca te asentaste en una religión, pues no lo haga. Busca hombres que te puedan contar de Jesucristo. Quizás seas ese Cornelio que te tiene que dar vuelta ahora y recibe ahora el Espíritu Santo y sé lleno de la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos a una breve adoración para que realmente el Espíritu Santo siga mostrándose en tu vida. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
amor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Gloria a Dios. Qué hermoso es deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Cómo el Espíritu Santo nos sigue hablando, nos sigue revelando cosas, y mi deseo, mi anhelo, que realmente cada segundo Jesucristo basta, Jesucristo basta. que Él ha trazado. Vos fíjate que mirá la óptica de Dios y lo que dijo el salmista en el Salmo número 1. Estamos hablando de gente justa y piadosa, y que realmente cómo es nuestro Dios. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero no está hablando de la vieja vida, está hablando de la nueva vida en Cristo Jesús. Bienaventurado el varón, que realmente después que comenzamos esa nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo nos encauzó y nos hizo una transformación que nos dio vuelta, y somos una persona nueva en Cristo y conformamos esa iglesia de Jesucristo. Y dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vos fíjate que tiene estas cualidades esa nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa iglesia en su conjunto se manifiesta de la misma manera. Yo lo veo a una iglesia poderosa, inmensa de Jesucristo en cada sociedad, en cada lugar de esta tierra argentina y en el resto de los países, que la iglesia se manifiesta con poder y gloria bajo estas condiciones, que realmente dice a continuación el versículo 3: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Esto es algo pero tremendamente maravilloso, y te lo regalo para que lo tomes y lo disfrutes en el nombre de Jesús de Nazaret. Y será hasta la próxima. Recuerda que si crees, verás la gloria de Dios.